Deep es uno de los personajes más complejos y contradictorios de The Boys. A simple vista, puede parecer un personaje secundario, incluso ridículo, pero al mirarlo desde el lente del psicoanálisis, se revela como un ejemplo potente de represión, conflicto interno y búsqueda de redención. En su construcción se reflejan varias ideas de psicoanalíticos, aunque en este texto no se enumeran explícitamente. Lo que se pretende es una exploración simbólica y profunda de su mundo interior, de acuerdo con los conceptos más representativos del pensamiento psicoanalítico. Desde el inicio de la serie, Deep se muestra como un superhéroe que abusa de su posición de poder. El acto de acoso que comete contra Starlight es una manifestación clara de una pulsión sexual descontrolada, que no ha sido elaborada ni sublimada. En términos freudianos, podríamos decir que el ello, esa parte del aparato psíquico regida por el principio del placer, actúa de manera desbordada, sin que el yo ni el superyo puedan contenerlo o regularlo. Este impulso no nace de una maldad pura, sino de una profunda inseguridad interna y una necesidad de validación desesperada. El cuerpo femenino, en este caso, se convierte en un objeto mediante el cual busca afirmarse, aunque lo haga de una forma destructiva y violenta. Cuando es castigado por sus actos, se observa una transformación aparente en su comportamiento. Se le obliga a reconectarse consigo mismo, incluso a través de prácticas que rayan en lo sectario o espiritual. Sin embargo, lo que ocurre en lo profundo de su psique no es una verdadera toma de conciencia, sino una lucha constante entre la culpa, la represión y el deseo de aceptación. El superyo aparece con fuerza en esta etapa. Esa instancia psíquica que representa la moral social, internalizada desde la infancia. La culpa que Deep comienza a experimentar no proviene de un entendimiento ético real, sino del temor al castigo, del miedo a ser rechazado por los demás, y de quedar excluido del sistema de poder que lo validaba. Además, la relación que Deep tiene con los animales marinos, particularmente su sensibilidad hacia ellos y su dolor al verlos sufrir, sugiere una proyección de su propio yo fragmentado. El mar es símbolo del inconsciente, y los animales marinos podrían entenderse como partes de sí mismo que están atrapadas, silenciadas o heridas. Su poder para comunicarse con ellos no es solo una habilidad física, sino un símbolo de su conexión reprimida con sus propios impulsos y traumas. Cuando uno de estos animales muere, como el caso del delfín o la langosta, se representa una pérdida interna que lo desestabiliza emocionalmente. Es como si partes de su propio inconsciente fueran masacradas sin remedio, dejando expuesta una vulnerabilidad infantil que el personaje intenta negar constantemente. En el ámbito del narcisismo, Deep también muestra características significativas. Su necesidad de validación externa es permanente, y esto se manifiesta en su sumisión a la iglesia del colectivo, que le promete una nueva identidad, un renacer simbólico. Este intento de reconstrucción no nace de un deseo auténtico de transformación, sino de una profunda herida narcisista. Él no se ama a sí mismo, y solo logra sostener su imagen mediante el reflejo de los otros. En este punto, se podría entender que Deep nunca logró construir una imagen del yo sólida, y por ello necesita adherirse a estructuras externas que le proporcionen sentido. Al analizar su comportamiento social, se evidencia también una identificación con la figura del bufón. Un sujeto que aparenta estar integrado al grupo, pero que es ridiculizado y desplazado. Esto le genera resentimiento, frustración y una necesidad constante de ganarse su lugar, aunque no lo consiga. Vive entre la fantasía de pertenecer y el dolor de no ser tomado en serio. Esta oscilación es parte de su conflicto identitario, marcado por una falta de reconocimiento simbólico. Deep es un personaje que encarna muchas de las tensiones que el psicoanálisis ha descrito desde sus inicios. El conflicto entre el deseo y la norma, entre la imagen ideal del yo y la realidad fragmentada del inconsciente, entre la culpa y la redención. No es un villano clásico, sino un ser humano profundamente confundido, que actúa de forma destructiva en un intento torpe por calmar su dolor interno. Su camino es el de alguien que intenta integrar partes negadas de sí mismo, aunque en el proceso arrastre consigo el peso de sus errores no asumidos. Es, en definitiva, una metáfora de lo inconsciente actuando en la superficie de una sociedad que idolatra las apariencias mientras niega las sombras que todos llevamos dentro.